Análisis trimestral desde MD Investment Capital para aquellos que no están con nosotros en el centro de traders o a través de las inversiones. Y bueno, pues como siempre, el vídeo estructurado en tres partes. La primera parte hablaremos del cierre de los mercados. También hablaremos algo de lo que ha pasado en este primer trimestre del año 2021, donde los ritmos de vacunación, bueno, pues condicionaban mucho lo que iban a ser los resultados y por lo tanto las cotizaciones y que bueno, pues han ido por detrás de lo esperado, sobre todo en Europa, ¿no? Y luego, pues bueno, también hablaremos del IBEX 35, haremos como otras veces un pequeño análisis sobre el selectivo español y acabaremos, como es habitual, analizando algunos valores, en concreto desde el punto de vista de análisis técnico. En concreto, esta vez hablaremos de valores que tienen que ver con renovables y también valores que tienen que ver con el turismo, lógicamente dentro del IBEX 35. Bueno, pues varias cuestiones, ¿no? El IBEX 35 está por detrás de otros índices europeos, por ejemplo, aquí tenemos más o menos lo que se ha hecho en este primer trimestre. El IBEX 35 ha estado atrapado durante buena parte de estos meses, ha estado atrapado dentro de una fase lateral, como vemos aquí, y bueno, pues el soporte de los 8.000 se ha comportado bastante bien. Aquí lo tenemos, ¿no? Diferentes situaciones. Finales de enero tuvimos una caída, pero bueno, pusimos a prueba aquí en varias ocasiones, pusimos a prueba este nivel de los 8.000 puntos que, bueno, pues que aguantó bastante bien. Y bueno, pues en el último mes, en marzo, ha subido un 4,3%, pero ya digo, en lo que es trimestre, esto sería más o menos el gráfico del trimestre, pues el IBEX 35 está por detrás de otros índices europeos, como por ejemplo el DAX alemán. Aquí tienes el gráfico muy diferente, ¿ves? Como ves, enero, bueno, enero no fue un mes bueno en mercados bursátiles, pero fíjate luego cómo se ha comportado el DAX alemán y, bueno, pues lógicamente, mientras el IBEX 35 ha ganado un 6,27 en el trimestre, pues el DAX alemán ha subido casi un 9,5%. Gráfico parecido lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Lo que ha ocurrido en el selectivo francés, la Bolsa de París, el CAC 40, pues aquí tenemos también enero, como decía antes, mal, pero luego hemos tenido un comportamiento que se parece más al de la bolsa alemana, con una subida incluso por encima del DAX 30, con un trimestre en el que el CAC francés ha avanzado un 9,67%. Bueno, como te digo, la bolsa española se está quedando atrás y la bolsa europea se está quedando atrás. ¿De qué? De la bolsa norteamericana, donde ahí sí que hemos tenido un comportamiento bastante importante. Vamos a ver en esta última semana, como ves, bueno, pues ha sido una semana bastante buena para las tecnológicas. El mercado y los inversores se están acostumbrando al repunte de tipos de interés de la deuda, algo que habíamos comentado, algo que penaliza a las empresas muy endeudadas y que, por supuesto, penaliza a las tecnológicas, que suelen ser aquellas que se endeudan más. Bueno, como ves, el comportamiento de las tecnológicas por la rotación en la cartera, ¿no? Por dar peso a otro tipo de valores más cíclicos, más defensivos incluso, y también, bueno, parte de la rotación de las carteras de inversión que han ido hacia renta fija. Entonces, bueno, pues el Nasdaq, digamos, el comportamiento que ha tenido no ha sido tan bueno como, por ejemplo, tendríamos aquí el SP500, que bueno, pues que ha tenido una semana en la cual ha superado los 4.000 puntos por primera vez en su historia. Y bueno, pues ha sido gracias a la composición que tiene este índice, una composición en la cual, pues ya digo, esta semana se ha visto beneficiado por las tecnológicas y que, bueno, pues a nivel de 3 meses, pues como ves, ha tenido un comportamiento muy diferente al que hemos visto en el gráfico del Nasdaq. Y sin embargo, bueno, pues si nos vamos al Dow Jones con mayor peso de empresas, digamos, más tradicionales, más industriales, pues bueno, también vemos que ha tenido un trimestre bastante interesante, bastante positivo y bueno, pues la semana, como ves, pues bueno, tampoco le ha ido nada más, ¿vale? Y esto es lo que comentamos un poco en cuanto a mercados, ¿no? Ya digo, el mayor, como ha ocurrido en diversas ocasiones, ¿no? Estados Unidos se recupera mucho más rápido, la rotación que ha habido de cuando estábamos en medio del confinamiento y de la pandemia, cómo las tecnológicas fueron los valores premiados, todo lo contrario a los cíclicos, y esta rotación que se ha dado según sigue avanzando el tema de la vacunación y según se va viendo final del túnel, pues lógicamente ha vuelto a rotar
de valores tecnológicos a valores más cíclicos, más de consumo. Y bueno, pues ya digo, a pesar de lo que está ocurriendo con la rentabilidad exigida a la deuda soberana, pues bueno, pues en esta semana la caída que ha habido en la rentabilidad de los bonos ha apoyado a las compañías tecnológicas y esta va a ser la tónica, a pesar de que no vemos de que, digamos, todo lo que tiene que ver con los tipos de interés puedan provocar una caída importante. Parece que los inversores se están acostumbrando a este entorno en el que los tipos de interés sean mayores, que la deuda haya que pagar mayor rentabilidad. Sí que es verdad que esta semana, como digo, pues bueno, ha habido un repunte en las tecnológicas beneficiada, pues ya digo, por esos interés de bono a 10 años de Estados Unidos, esa bajada que ha tenido del 1,78 al 1,669, ¿vale? Sin embargo, bueno, ya lo habíamos adelantado en lo que era el vídeo de claves bursátiles de la semana pasada, ya adelantábamos que una de las citas importantes era la de solicitudes de subsidio de desempleo, en este caso en Estados Unidos, y que aumentaron. El pronóstico era en 680.000, pero aumentó a 719.000. Peor dato de desempleo. Pero lo que es beneficioso es que el índice relacionado con actividad manufacturera pues subió más, ¿vale? Subió al nivel más alto en 37 años. Por lo tanto, bueno, pues digamos que mal dato de empleo, pero sin embargo muy buen dato de actividad manufacturera. Y esto es lo que está aguantando el mercado. El mercado está aguantando pues ese mayor ritmo de vacunación que vemos en Estados Unidos, ese nuevo paquete de gasto, de inyección a la economía por parte del presidente Biden, un nuevo plan de inversión de 2,5 billones de dólares y que, bueno, pues ya digo, fue presentado este miércoles pasado por el presidente John Biden y que, bueno, costará sacarlo adelante, pero que, bueno, parece ser que será un estímulo muy importante, por lo tanto, ya digo, mucho más beneficioso todo lo que tiene que ver con Estados Unidos por ritmos de vacunación y por estos nuevos estímulos. Y esto está haciendo, pues, como decía antes, que Europa se quede atrás. Y dentro de Europa, pues, lógicamente es la Bolsa de Madrid lo que más atrás se está quedando. Como decía, hemos vivido un comportamiento lateral, ¿no? En estos últimos trimestres, enero, febrero, marzo, un comportamiento lateral en el IBEX 35, aguantando el soporte de los 8.000 bastante bien, pero ya digo, quedándose rezagado por en otras plazas europeas, como hemos dicho, Francia y como hemos dicho, Alemania. Y ya digo, el endurecimiento de las restricciones, la reducción de movilidad tanto en Francia, en Italia, esta cuarta ola, pues está haciendo que, lógicamente, además de problemas con la vacunación, ese menor ritmo de vacunación, pues lógicamente eso está haciendo que, ya digo, que la bolsa europea se comporte menor. Bueno, como decíamos, a nivel de valores hemos visto importante el tema de las tecnológicas, pero lógicamente en el IBEX 35 pues no tenemos esa situación. Entonces, bueno, pues el IBEX 35 todavía estamos, digamos, en una tendencia alcista después de esos movimientos laterales que comentaba antes y que, bueno, pues que irá subiendo a un ritmo, lógicamente, pues igual avanza y un poquito, dos para adelante, uno para atrás o uno para atrás y dos para adelante. Está, digamos así, en palabras sencillas, va a ser el comportamiento del IBEX 35. Lógicamente, al no tener valores tecnológicos, como ha pasado en la bolsa estadounidense, pues lógicamente la menor rentabilidad exigida a la deuda no se ha trasladado en alzas en esos valores porque, ya digo, no están y, lógicamente, pues esto no beneficia a la banca, que a la banca le interesa todo lo contrario, le interesa que los tipos de interés sean mayores. Pero, ¿qué valores han subido? Bueno, los que vamos a analizar, ¿vale? Básicamente tenemos dos valores que han sido los más destacados de la semana, que ha sido Siemens Gamesa con una subida del 11,67% y Solaria del 8,08%. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, las energías renovables, hemos hablado ya bastantes veces de ese gran boom que ha habido, pero está claro que independientemente de que sea un boom, como pasó con el tema de las tecnológicas de Internet hace ya muchos años, al final una cosa es que haya un boom y otra cosa es que no haya una tendencia que respalde, digamos, ese sector o esos valores. Y está claro que los inversores han aprovechado los recortes para tomar posiciones en un sector que está claro que es un sector de futuro. Ahí está el plan Biden de será 2 millones, quizá 3 millones de dólares, billones de dólares, pero lo que está claro es que parte de ese dinero del plan de Biden
va a ir destinado a la economía verde. Por lo tanto, estamos hablando de que ese sector es un sector de tendencia, de futuro, la Agenda 2030, todo va encaminado hacia allí. Otra cosa es que las valoraciones se hayan calentado demasiado, pero ya digo, al final es una tendencia, ¿vale? Entonces, ya digo, Siemens Gamesa ha avanzado un 11,67%, igual que Solaria, y tiene que ver con esta tendencia y que, ya digo, después de este máximo que vimos aquí el 7 de enero de 38, pues ya digo, caídas, pero luego, como veis, pues bueno, pues ha tenido, digamos, una recuperación y ha rebotado desde los 27, aquí lo tenemos por aquí, desde los 27 ha rebotado y bueno, pues cerró la semana pasada en 32,45. Puede llegar a 35 euros, puede llegar perfectamente, ¿vale? Pero por lo tanto, si la tienes en cartera, mantenerla con una stop. Parecida la cuestión de Solaria, ¿no? Lo mismo, un valor que está dentro de este boom por las renovables, pero que al fin y al cabo las renovables son una tendencia, la economía verde es una tendencia, es indudable, los políticos de ambos lados del Atlántico van hacia ello y Solaria, pues bueno, pues ha entrado dinero después de esta caída, ¿no? Después de este máximo que vimos aquí, de enero también, igual que con Siemens Gamesa, casi 31 euros, caída luego importante, una corrección importante y bueno, pues ha tenido, ya digo, un ligero repunte para alejarse de este soporte de los 16, ¿no? El soporte de los 16 ha aguantado y bueno, pues ha habido un pequeño repunte. Un cierre de la semana pasada 18,60. ¿Podrá encaminarse a 20? Vamos a verlo. Si la tienes en cartera, manténla. Y luego, pues bueno, como solemos hablar también del sector del turismo, en este caso IAG ha sido el tercer valor de la semana con una subida del 7,10%. Y bueno, pues en el caso de IAG, ya digo, una subida con fuerza hasta un cierre de 2,45. Aquí tenemos la caída que tuvo la segunda semana de marzo, pero ya digo, al final, pues bueno, pues ha conseguido rebotar, ya lo hemos comentado en otros análisis y pues bueno, pues tendremos que ver si lo vemos en 2,56, ¿vale? Entonces ya digo, 2,56 puede ser una buena señal de compra, que entre en ese nivel de 2,56. Y el otro de los grandes valores relacionados con el sector turístico, ya habíamos hablado de él, ya dijimos que Meliá quizás había subido demasiado fuerte, demasiado rápido, cosa que no lo había pasado a IAG, no había tenido una subida tan vertical y además Meliá Hoteles, como habíamos comentado, había recuperado bastante de lo perdido, lo cual, pues bueno, era poco más que dudoso, ¿no? Aquí teníamos cuáles eran las cotizaciones anteriores al confinamiento, a la pandemia, y bueno, pues ya habíamos visto por dónde estaba ya a principios de marzo, ¿no? Entonces ya lo avisamos, que igual estaba subiendo demasiado rápido, y bueno, pues al final Meliá Hoteles perdió este nivel de los 7 euros, y bueno, pues al final ha encontrado, parece ser, apoyo en el nivel de los 6,2 y a partir de ahí, pues bueno, pues parece que ha funcionado muy bien, sigue funcionando bien ese soporte de los 6,2 y ya digo, veremos a ver si consigo aguantar este soporte, si consigo aguantarlo y lo tienes en cartera, pues podría ser una buena opción mantener. De todas formas, no te pierdas el vídeo de las claves bursátiles de esta semana si eres inversor a corto, pero también si quieres tomar posiciones para invertir a largo plazo. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube de MD Investment Capital y hasta el próximo vídeo. Me despido de ti. Saludos.